לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando del buen nombre, o en este caso de los buenos nombres, ya veréis por qué. Hola Alejandro. Hola Jorge. Decimos buenos nombres porque si bien hemos estado abordando en las últimas entregas todos aquellos nombres hebreos que empiezan con la partícula el, que significa Dios, hoy vamos a ajustarnos incluso a aquellos en torno a la palabra o el nombre de Eliahu. Y tenemos muchas variaciones en torno a este nombre, ¿no? Efectivamente, Jorge. Hoy se abre un abanico de múltiples nombres que han tenido mayor y menor presencia en el Tanaj, y uno de ellos es una figura central hasta nuestros días. Eliam significa Dios del pueblo, que aparece en Shmuel 2, en el capítulo 11, versículo 3, en el siglo XI antes de la era común, como el hijo de Ahitofel, el padre de Bathsheba, la esposa favorita del rey David y por tanto abuelo del rey Salomón. Este personaje también es conocido de manera anagrámica, esto es, con la transposición de sus letras bajo el fonema Amiel, como consta en el libro de las Crónicas, en el primer tomo, capítulo 3, versículo 5. Eliasaf es citado un par de veces. Se trata del hijo de Deuel, también llamado Reuel, quien fuese el líder de la tribu de Gad durante el éxodo de Egipto en el siglo XIII antes de la era común, tal como consta en el libro de Números, primer capítulo, versículo 14. Apenas 2 capítulos más se da constancia de Eliasaf, el hijo de Lael, quien era el líder de los Gershonitas de la tribu de Leví. Es de resaltar que si el texto cuenta con 2 personas bajo el mismo nombre en el mismo siglo, es válido aducir que este nombre era razonablemente popular en dicha época. En cuanto a Eliashib, se puede decir que su nombre significa Hashem restaurará, y que aparece 4 veces en el libro de Ezra y 1 vez en el de Nehemías. Complementariamente, es en el libro de las Crónicas 1 en donde podemos observar la presencia de este nombre. Una vez más, si habremos de ubicarnos en un contexto histórico, tanto Ezra como Nehemías fueron contemporáneos, lo que nos indica que Eliashib fue un apelativo popular en el siglo V antes de la era común. Eliatá proviene del hebreo y tiene por significado el de el Dios del consentimiento. Se ubica en una sola ocasión en Divrei Yamim, en el primer tomo, en el capítulo 25, versículo 4, en el siglo X antes de la era común. Él era un levita, miembro de una familia de músicos, y estaba a cargo del 20º turno en el servicio divino del templo, tocando los timbales, los salterios y las arpas durante el reinado de David. Tuvo ni más ni menos que 13 hermanos y 13 hermanas, todos músicos muy capaces y quienes aprendieron de su padre Hemán, quien a su vez era uno de los 3 selectos músicos del rey David, siendo los otros 2 Asaf y Yedutún. Elidad es un bello nombre que significa el amado por Dios, y se da cuenta de su portador en el libro de Bamidbar, capítulo 34, versículo 21, en el siglo XIII. Fue el hijo de Gislón, el líder de la tribu de Benjamín, y fue designado para distribuir la tierra de Canaán entre las tribus. Por lo que respecta a Eliel, cuyo significado es Dios es mi Dios, aparece en múltiples ocasiones, de hecho en 9, todas ellas en ambos libros de las Crónicas en un espacio de 4 siglos, por lo que aunque en nuestros días no es muy popular, el hecho de que aparezca referido en tan amplio periodo nos proporciona la noción
de que era un nombre empleado con frecuencia. Elienai solo es citado en una sola ocasión, en Divrei Yamim, en el primer tomo, capítulo 8, versículo 20, como el descendiente de Shimei, el líder de la tribu de Benjamín, quien moraba en Jerusalén.Elijoref, que significa Dios del invierno, también aparece una sola ocasión, pero en el libro de Reyes 1, capítulo 4, versículo 3, en el siglo X antes de la era común, quien junto con su hermano Ahiyá laboraban como escribas en la corte del rey Salomón, siguiendo el ejemplo de su padre Shishá, quien a su vez fue el escriba del rey David. Toca el turno a Eliú, cuyo significado es Él es mi Dios. Este nombre tuvo 5 personajes que portaron el apelativo en cuestión y que se cita en Samuel, primer tomo, en el libro de Job y el libro de las Crónicas también en el primer tomo. Si bien en Samuel tiene el rol relevante de ser un antecesor del profeta, el personaje más relevante con este nombre es el de Job. En el capítulo 32, versículo 2, quien era el hijo de Barajel, el Busita, el más joven amigo de Job, quien no expresaba palabra alguna hasta en tanto los otros amigos dijeran lo suyo. Fue él quien le dijo a Job que Hashem castigaba a las malas personas y que si Job se arrepentiría de sus pecados, Dios le habría de perdonar. El personaje central de hoy es Eliyahu, el profeta Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Hashem. Nacido en el siglo IX antes de la era común, también es conocido como Elías el Tesbita de la región de Gilad, y que al igual que Hanoch, es uno de los 2 únicos personajes en toda la Biblia que no mueren, sino que son llevados por Dios en circunstancias muy especiales. Citado en el libro de los Reyes 1, capítulo 17, versículo 1, Eliyahu profetizó durante el reinado de Ahab en Israel. Uno de sus primeros milagros fueron los realizados en el pueblo de Zarefat, cerca de Sidón, en la casa de una pobre viuda, en donde convirtió un puñado de alimento y aceite en una provisión prácticamente interminable. También logró traer milagrosamente de la muerte al hijo de esta viuda. Entra ahora en escena Jezebel, la influyente esposa del rey Ahab, quien, violando todas las reglas, introdujo el culto a la deidad Baal y con ello provocó la ira del profeta Elías. No solo ello, Ahab construyó un templo para rendir el culto a la referida deidad y Eliyahu le advirtió que Dios retendría las lluvias como señal de castigo e inmediatamente salió del país. La sequía duró 3 años y al término de ellos, Elías retornó y a sazón se encontró con el profeta Obadia, a quien le indicó que informara de su retorno al rey Ahab. Por su parte, Ahab fue al encuentro con Elías y le acusó de ser problemático, a lo que el profeta respondió en el mismo sentido. No obstante ello, Ahab accedió a que se encontraran los sacerdotes de Baal con Elías para que demostraran si Baal era a Dios o a Hashem. Cada uno puso sus sacrificios para ser consumidos por un fuego divino, y a pesar de los rezos de los sacerdotes, esto no ocurrió, pero sí lo fue en el sacrificio de Eliyahu, quien vio a su ofrenda consumida por fuego. Varios sucesos siguieron, y la rivalidad entre Ahab y Elías se acrecentaba. Tan es así que en una ocasión profetizó que se acercaba la muerte de Ahab. Entrando en cólera el rey, mandó una compañía de 50 soldados para prender a Elías. Este grupo militar fue muerto por un fuego divino. Lo mismo sucedió con una segunda compañía, y fue solo hasta la tercera en la que se logró el cometido de hacer presente al profeta ante el rey. Elías, inmutable, repitió lo dicho y frente a quien él designó
debería de recaer. Esto es, le dijo al rey nuevamente, pero ahora en su cara, que sus días estaban contados. Unos días después, el rey falleció. Por su parte, Eliao sabía que también estaba por terminar su vida, y junto con su alumno Elisha fue al río Jordán, dividió las aguas con su manto y lo cruzó en terreno seco. El último diálogo estaba por suceder. Eliao preguntó a su discípulo, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Elisha respondió, deseo recibir una doble porción de tu espíritu. El texto ya no indica más, pero el diálogo continuó hasta que un carruaje jalado por caballos de fuego apareció y se llevó a Eliao en un torbellino. Un personaje menos conocido, pero con el mismo nombre, aparece en Ezra, capítulo 10, versículo 21, en el siglo V antes de la era común, en donde Eliao, un sacerdote descendiente de Harim, se divorció de su esposa extranjera, precisamente en los días de Ezra. La gematria de este nombre, que se escribe con 5 letras, es de 52, ya que la Aleph vale 1, la Lamed 30, la Yod 10, la Hei 5 y la Vav 6. Desde el punto de vista cabalístico, su nombre, a diferencia de su destino celeste, es la tierra, ya que la Yod y la Vav representan a ese elemento, la Lamed y la Aleph al aire y finalmente la Hei al fuego. Las frases que son adecuadas a su valor gemátrico son Av Aojaja, el padre de la demostración, Beadamá, en la tierra, Beohavei Hashem, entre los que aman a Dios, Betach Bael, quien se apoya y es seguro en las acciones y en la presencia divina. Yehudi Tov, un judío bueno, Kebodja, el que tiene honor, que Gaboa, entre lo más alto de lo alto, y finalmente Letová, para el bien. El profeta Elías aparece en las festividades del pueblo de Israel precisamente porque era una persona que dudaba del cumplimiento de las normas del pueblo, y por eso lo invitamos, ya sea en la circuncisión o en el Seder de Pesaj, a que esté bien presente y bien al centro de las celebraciones para que pueda constatar que el pueblo de Israel lo sigue siendo y cumple con las normas religiosas. En cuanto a la popularidad del nombre de Elías, vale la pena decir que tiene una multiplicidad de variantes en los diversos idiomas y que tiene una tendencia hacia el alza de su empleo en países como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, la República Checa, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia, Alemania, no así en Islandia, un poco más en Italia, y en México prácticamente no tiene un incremento, aunque sí lo encontramos en los Países Bajos. En Noruega está en una tendencia de descenso, y a donde no hay mayor connotación de un incremento es en Portugal, en Canadá o en España. Sin embargo, en Suecia, en Suiza y notoriamente en Estados Unidos es un nombre que se emplea con bastante frecuencia. Y decimos Estados Unidos, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, el país de las estadísticas, donde menos del 0.08% empleaba este nombre en Estados Unidos a finales del siglo XIX, hasta llegar prácticamente al cero en la década de los 40 hasta los 70, para llegar en la actualidad en una tendencia francamente de incremento al 0.32%. Es un nombre que sí se emplea y se emplea con bastante frecuencia. Por lo tanto, es considerado un buen nombre, masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta. Es un hombre natural, pleno, fuerte, refinado, extraño. A la vez se le considera como simple, serio y
bastante intelectual. Pues bien, el rabino Eliyahu ben Shlomo Zalman, mejor conocido como el Gaón de Vilna, el gran rabino sefaradita de Israel, Mordejai Eliyahu, el búlgaro Elías Canietti, premio Nobel de la literatura, y el malogrado espía israelí Eliyahu Eli Cohen, son ejemplos claros de la relevancia de su nombre, tan presente, con tanto pasado y con un futuro obviamente prometedor. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, sin duda es un nombre muy popular también entre los judíos de Israel y entre los judíos de la diáspora, y como tú mencionabas, nos visita muy a menudo en el Seder de Pesaj y también viene a la silla que tiene en toda circuncisión que se precie. Muchas gracias, Alejandro, por habernos abierto las puertas a conocer todas estas variantes en torno a este personaje. Un abrazo, hasta pronto.